Entonces, buen día para todos. El conflicto sobre el que vamos a hablar es el conflicto socioambiental del proyecto Aguasarca en Honduras. Las integrantes del grupo somos Jenny Patricia Checa, Noelia Constanza Jiménez, Maritza Angélica Ordóñez y Elvia Liliana Pachón. Entonces, en esta diapositiva, pues vemos los temas que cada una de nosotras va a tratar. El objetivo de esta actividad es realizar la cartografía social del conflicto que estamos tratando y lo vamos a hacer con base en este documento. Otro de los objetivos pues, que tenemos con respecto a este trabajo es hacer un análisis comparativo hasta cierto punto de cómo se desarrolló el conflicto en Honduras, cuáles fueron sus resultados y compararlo con la situación social que actualmente vive Colombia, ya que pues como sabemos por medio de noticias, también hay una gran afectación, digamos, con respecto a los líderes socioambientales y los proyectos pues que están en este momento en curso en algunos sitios que son de interés medioambiental. Entonces, hacer como una reflexión con respecto a eso. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a hacer una breve descripción del conflicto. Entonces, el conflicto inicia en 2006 con la planificación del proyecto de construcción de 4 presas en el río Gualcarque, Honduras. El objetivo de la construcción de estas 4 presas era finalmente pues tener una hidroeléctrica con una capacidad de 6 megavatios inicialmente y para el año 2011 la concesión terminó siendo de 21.7 megavatios. ¿Por qué inicia el conflicto en este momento? Porque las comunidades indígenas aledañas al proyecto manifestaron que no fueron tenidos en cuenta para contar con su aprobación en la ejecución del proyecto, siendo que esta aprobación era totalmente necesaria, pues precisamente porque ellos iban a ser los directamente afectados. Entonces, desde el 2006, digamos que ya tenemos como un precedente de que la comunidad no estaba de acuerdo con el proyecto. Entonces, ya en 2013, la constructora DESA, que es la que va a ejecutar el proyecto, en el momento en que empieza la construcción, bloquea el acceso al río e inician las protestas, digamos, ya fuertes por parte de la comunidad. La comunidad también hace unos bloqueos en los sitios de construcción. El gobierno de Honduras ejerce una represión muy fuerte a las comunidades que además trae como consecuencia la muerte de varios líderes, entre ellos la líder social Berta Cáceres. Más adelante mis compañeras van a profundizar un poco más en todo esto, pero pues aquí estamos viendo como a rasgos generales qué fue lo que pasó. Finalmente, pues tenemos unas resoluciones y unos desenlaces pues con respecto al conflicto que también vamos a ver más adelante y vamos a ver hasta qué punto fueron efectivos, digamos, el hecho de que la comunidad se haya manifestado desde el principio y haya pues ejercido presión. Listo, entonces aquí vamos a ver la localización geográfica del proyecto. Como les decía anteriormente, es en Honduras, en la parte noroeste del país está ubicado el río Gualcarque, ¿sí? Y es donde estaba pues ubicado el proyecto. Más adelante, entonces, aquí ya vemos pues el recorrido del río y donde iba a ser interceptado para la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, en el terreno pues como tal ya era un área grande que iba a tener una gran afectación. Más adelante, como les digo, mis compañeras van a hacer una profundización sobre de qué forma esta construcción impactaba a las comunidades indígenas, que además son comunidades ancestrales, o sea, son comunidades de hace muchos años, y que muchas de sus idiosincrasias y sus ideologías giran en torno a la protección de la naturaleza y la protección del río. Entonces, digamos que la suma de toda esta presión, tanto económica como cultural y religiosa, fue lo que llevó a que ellos pues se opusieran tan fuertemente al proyecto. Adicionalmente, también podemos observar pues que, y que es de, digamos, de conocimiento general, que la construcción de una hidroeléctrica trae consigo unos impactos ambientales, ¿sí?
que son, por ejemplo, la alteración del ecosistema terrestre, la biodiversidad, impacto sobre la pesca, impacto sobre los ciclos naturales del río, como crecidas, por ejemplo, y además, pues, alteraciones socioeconómicas y arqueológicas, que estas ya, pues, son directamente a las comunidades indígenas. Y pues ya. Oh. Bueno, buenas tardes, yo soy Jenny Patricia Checa y lo que quiero socializar en este momento son los actores involucrados con relación al tema que estamos tratando. La creación de esta hidroeléctrica básicamente afectó o directamente afectó a la tribu indígena Lencas. Esta tribu lleva mucho tiempo en la localidad de Honduras, en esta región, lleva desde años coloniales y pues ellos un día estaban tranquilos, viven de la agricultura y de repente llegaron sin consulta previa, llegaron Densa a construir su hidroeléctrica sin ninguna consulta previa, como les digo. Hay un tratado, el C-169, que es el convenio sobre los pueblos indígenas. En este menciona que en este tratado se dice que toda construcción que vaya a afectar directamente a las tribus indígenas debe ser consultado, debe ser previamente consultado. Esto es a nivel nacional e internacional, o sea, no solamente se vive en Honduras, sino también lo vivimos nosotros como colombianos y nos respalda los Estados Unidos o las Naciones Unidas. Bueno, entonces, como lo dijo mi compañera Noelia, hubieron, aparte de las tribus afectadas, hubieron las personas que estuvieron ahí directamente afectados, por lo menos el señor García en el 2013 fue asesinado, ¿sí? En una de sus manifestaciones pacíficas. Fue asesinado y su hijo salió herido. Al cabo de 3 años asesinan a la líder social Berta, pero eso lo profundiza más adelante una compañera. En esta problemática que estamos analizando, vemos que no solamente la comunidad hondulense tiene como a defender su río, sino que también hay otros países como las instituciones de financiamiento para el desarrollo de los Países Bajos, el FMO. Este lugar que financiaba la hidroeléctrica también retira, pero antes de retirar esta financiación, lo que hace es una investigación y es lo que permite dar dar un mayor vistazo a analizar profundamente la situación que están viviendo estas tribus indígenas y ayuda, pues, contribuye a que esto cese. Luego, también parte aquí la foto que vemos, la imagen que estamos viendo es de las mujeres de Lenca. Además de esto, están las empresas de ENSA, que es la que básicamente está afectando, es la que apoya como la construcción de la hidroeléctrica. Tristemente, la Policía Nacional, las empresas nacionales de energía y otras entidades están apoyando esta construcción, ¿sí? O apoyaron en su tiempo esa construcción. Y a raíz de eso se cometieron bastantes delitos. Bueno, aparte de esto, estas poblaciones tienen sus costumbres y han hecho de este lugar pues un estilo de vida digno en ciertas formas, a pesar de que es una región bastante afectada en términos de pobreza. Pero ellos viven de la agricultura y por eso mismo, la afectación de los recursos naturales ya estaba ya era transformada. Sí, esa transformación es a raíz de las costumbres o de la forma de subsistir de estas tribus. Sin embargo, la construcción de una hidroeléctrica, hasta donde alcanzó a llegar, podemos observar el cambio, la transformación que hay en el río. Sí, hay una fragmentación de este río y por ende esto afecta a los ecosistemas acuáticos y lo que hay a su alrededor.
la arbolización también está afectada. ¿Sí? Los animales acuáticos, los peces que viven en el fondo de un río, cuando ocurre lo que observamos aquí, en esta parte de acá, ya no pueden sobrevivir. Aparte que cuando uno sigue, después de una construcción de una hidroeléctrica, lo que se ve hacia los alrededores del río, lo que era antes un río, se ve contaminado. Hay bastantes escombros, hay bastantes lodos, y esto hace que la vida allí ya no sea pues tan floreciente. Entonces, ya continúa mi compañera y gracias. Sigue el papel de las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales, más que ayudarles, antes se vieron envueltos en casos de corrupción. Antes se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Serna, y ahora es el Minambiente. Entonces, para los funcionarios de las autoridades ambientales, entonces dos ex ministros del ambiente y varios ex funcionarios municipales enfrentan cargos por abuso de autoridad en 5 juicios distintos. Todos estos por haber autorizado permisos y licencias para la construcción de la presa del agua Zarca, pues sin efectuar una consulta previa a las comunidades indígenas, como ya lo había hecho una compañera anteriormente. La licencia ambiental inicial para la represa hidroeléctrica Agua Zarca fue otorgada en el 2011. En el 2013 se aprobaron modificaciones a la licencia ambiental, entre las cuales aumentó la capacidad de la generación permitida de 14 a 21.7 megavatios, y pues la autoridad ambiental, pues digamos que no controla esa parte. Aquí podemos, en la foto se ve uno de los funcionarios que fueron arrestados y los funcionarios que firmaron cada una de estas irregularidades en los permisos ambientales y actas administrativas son los que pues ya fueron capturados o están enfrentando juicios. Eso es todo. Ok, buenas tardes. Entonces vamos a hablar sobre los resultados de este conflicto. Después de que sucedieron todos estos acontecimientos como los bloqueos, los desalojos violentos, el arresto de líderes comunitarios, asesinato también de líderes, como lo hicieron con Berta Cáceres, que era una líder social, la cual era defensora de los derechos humanos. Ella perdió la vida en medio de este conflicto. Finalmente, los resultados de este conflicto pues no fueron los esperados, porque pues se entiende que cuando se finaliza o se trunca un proyecto, no se llega a su finalidad, pues eso es lo que se espera, de que sea un terrible resultado, pero la verdad, en este caso, como fue el proyecto de Agua Zarca, pues realmente fue lo mejor que pudieron hacer, abandonar este proyecto, pues porque Sinohidro es una gran compañía la cual tiene muchísimos proyectos en diversos países. Entonces, pues por un pequeño proyecto controvertido no podría arruinar su reputación, porque hay muchísimas compañías detrás para poder esperando esto para desacreditar. Entonces, pues dentro de los impactos negativos, también fue acerca del sustento de las comunidades, porque ya no había empleo. Entonces la pérdida del sustento fue terrible para estas comunidades. Aparte de que cuando ya se retiró el proyecto quedó corrupción, criminalización de activistas, muertes, asesinatos, nueva legislación, reprensión, ataques violentos contra los mismos activistas. Y pues la movilización pacífica de esta comunidad se mantiene. Sin embargo, se intensifican las amenazas y la reprensión y la presencia militar en esta zona de la construcción de la hidroeléctrica. Pasamos al otro tema, que es la reacción de la comunidad. Hablamos cuando DESA, que fue la empresa que presentó el proyecto a la comunidad, pues
Lo que decía mi compañera, no hubo una consulta como debería ser legalmente. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad rechazó totalmente la construcción porque primero no hubo la consulta legalmente y segundo, para ellos este río era sagrado, el Río Blanco. Para ellos era, dentro de sus creencias culturales, el río para ellos era sagrado. Entonces rechazaron totalmente este proyecto. ¿Qué hicieron ellos? Presentaron muchísimas quejas y apelaciones ante muchísimas autoridades nacionales, organizaron protestas para exigir una consulta adecuada como debe ser de las comunidades afectadas. También hicieron denuncias ante el Ministerio Público contra DESA por el motivo de usurpación o el delito de usurpación de tierras, y también hicieron denuncias contra el alcalde por permitir este proyecto en el área de Río Blanco. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agregar algo que me pareció también, tanto así como hay personas en la oposición, también hay personas que están a favor de esto y parte de la comunidad, fue muy pequeña esta parte de la comunidad, pero sin embargo también habían personas que decían que el llevar una hidroeléctrica a esta región era abrir empleo, ¿sí? Y ellos también fueron parte de estos conflictos internos que se vivieron, o sea, hubo asesinatos, no solamente se puede decir que los grandes empresarios mancharon sus manos, sino que también la población estuvo en contra unos con otros, hubo un cierto desacuerdo ahí, pero finalmente la gran mayoría, digamos un 95, 98% de la población estuvo a favor de que esta hidroeléctrica no se construyera, porque los daños que generan, y como dijo nuestra compañera, el río es algo sagrado. Las comunidades indígenas Lecta hace que vive del río, pero respeta y armoniza este lugar, o sea, lo tiene para sus ritos, aunque inicialmente ellos hablaban especialmente de la tierra, pero cuando llegaron a afectar, a tocar sus ríos, pues también resaltaron la importancia de él. Bueno, yo también quisiera hacer un último aporte, y es que, como pues decíamos al principio, la reflexión comparándolo con la situación de Colombia, pues no estamos muy alejados de esa realidad. Aunque en Colombia existe la consulta previa para la ejecución de este tipo de proyectos, que como sabemos, pues la consulta previa se debe realizar cuando hay afectación de comunidades indígenas y afro. Eh, Primero, de un tiempo para acá han querido modificar esta consulta previa porque pues alegan los interesados que retrasan los proyectos. Pero pues muchas veces, digamos que la promesa de un trabajo, la promesa de una mejora inmediata, no deja ver la afectación que puede haber a largo plazo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es La Guajira. La Drummond ha prometido muchas veces que el trabajo, que la mejora, que las condiciones, y sin embargo vemos la comunidad guayú muriéndose de hambre, muriéndose de sed, ¿sí? Porque son comunidades que precisamente no están acostumbradas a unas condiciones de vida como estamos nosotros. Entonces, si sus actividades son alrededor del río y les quitan el río, pues la comunidad muere. Entonces, también para que tengamos eso presente, que como decía la compañera Jenny, si bien hubo gente que estuvo de acuerdo de la comunidad misma, hay que ver un poco más allá sobre las afectaciones, tanto para proyectos de minería como para proyectos de hidroeléctrica, que nos dejan una riqueza inmediata, pero a futuro nos quitan mucho más. Exacto, eso es. Y bueno, yo creo que ya con este punto entonces finalizamos nuestra actividad. Esperamos pues que haya sido claro y sustancioso con respecto pues a cómo podemos analizar este tipo de conflictos ambientales y sociales con las herramientas pues que ya hemos adquirido durante el curso, y pues muchas gracias por la atención. Yo quiero despedirme con esto que encontré que me pareció muy bonito, les voy a compartir, y es una canción para el río.
que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas, que corre el río Gualcarque. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Marcelinas? ¿De dónde tantas verdades? Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan vida a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas y a las lencas. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y por esta construcción. Espero que nos sea muy útil.